Muy buenas noches a todos, estimados aprendices. Antes de dar inicio a este encuentro sincrónico, me gustaría indagarles si autorizan la grabación para posterior consulta. Buenas noches, sí señor. Gracias, Diego. Gracias, Yamile. Gracias, Javier. Entonces, vamos a iniciar el encuentro sincrónico. Muy buenas noches, siendo hoy 8 de septiembre a las 7:36 de la noche del 2023. Quiero darles una cordial bienvenida a la conferencia web, que en este caso es la comunicación como expresión humana. Quien les habla, Víctor Darío Sinisterra Mosquera, soy el instructor de la competencia de comunicación. Para mí es un privilegio acompañarlos en la noche de hoy para ver un tema fundamental para su proceso como tecnólogos en desarrollo multimedia y web, que es el tema de la comunicación como expresión humana. Quiero felicitarlos y aprovechar esta oportunidad para darles un reconocimiento por el proceso formativo que han adelantado hasta ahora. Sé que algunos de ustedes están pendientes de evidencias, pero estar acá un viernes a esta hora ratifica su compromiso con la institución y con el programa formativo que adelantan, por lo que los quiero felicitar. Están acá formándose, preparándose, adquiriendo conocimientos, los cuales les van a servir no solo para presentar esta evidencia, sino que lo que ustedes aprendan les va a servir para su crecimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Recuerden que lo que ustedes aprendan, nadie podrá arrebatárselos. Les podrán robar el celular, como me sucedió hace pocos días, la billetera, o incluso el novio o la novia, pero lo que ustedes tienen en la cabeza, nadie se los puede quitar. Así que los felicito y sin más preámbulos vamos a presentarles la agenda de los temas que vamos a presentar esta noche. Bueno, en primer lugar vamos a ver la presentación, que ya lo hicimos. Vamos a ver la contextualización, exactamente en qué evidencia, actividad de aprendizaje y actividad de proyecto se encuentran, para que ustedes sepan a nivel general en qué punto de la formación se encuentran. Posteriormente vamos a desarrollar el tema de la comunicación. Como cuarto punto vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que desarrollar para presentar en forma efectiva y pertinente la evidencia. Como quinto punto vamos a dejar un espacio para abordar las dudas e inquietudes que se presenten frente a la temática abordada y finalizaremos con el cierre. Entonces, de acuerdo a lo anterior, esta es la contextualización del tema. Estamos en la actividad de proyecto 1, que es definir los requerimientos del proyecto teniendo en cuenta los objetivos del cliente y las necesidades del usuario. Asimismo, nos encontramos en la actividad de aprendizaje, aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Esa actividad tiene distintos resultados de aprendizaje que ustedes pues los están viendo ahí. Entonces, pues les contextualizo. Antes el programa se llamaba Producción Multimedia. Ahora se cambió, ahora se llama Desarrollo Multimedia y Web. La idea es que con estos cambios pretende que se adapten ustedes a las nuevas tendencias del mercado. Entonces la guía ahora se divide por competencias. La competencia que le corresponde a comunicación es desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Entonces, lo que se pretende es que ustedes desarrollen una serie de habilidades comunicativas que van más allá de lo verbal o no verbal. Recordemos que son 5 las habilidades que ustedes deben de poseer. 2 son hablar y escribir, que son consideradas habilidades codificadoras. Las otras 2 son leer y escuchar, que son decodificadoras. Y la quinta es crucial, que es la de reflexión y pensamiento.
Por eso es muy importante que ustedes tengan estas habilidades de comunicación, como les dije al principio, tanto para su crecimiento profesional como a nivel personal, ya que ustedes pueden ser muy buenos en los aspectos técnicos del programa, haciendo guiones, editando videos, lenguajes de programación que van a ver más adelante, etcétera. Pero si no saben cómo expresarse, cómo dar a conocer todo ese bagaje y esos conocimientos que ustedes tienen, pues van a tener muchas dificultades en su ámbito laboral. Entonces, esa es por eso la intención del programa, que es una formación integral, ya que no queremos que ustedes únicamente aprendan los aspectos técnicos del programa, sino que sea una formación completa a nivel comunicativo, que ustedes sepan expresarse sin errores, por ejemplo, en la comunicación escrita, sin errores ortográficos, por ejemplo. De ahí la importancia del tema que vamos a abordar esta noche. Bueno, aquí estamos viendo una imagen que dice: el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Entonces, el saber comunicarse, no solo hablamos de expresarnos con elocuencia o escribir sin errores ortográficos. También nos referimos a expresarnos en el momento oportuno, hacerlo en la forma correcta, y por eso la importancia del tema, que ustedes dominen las competencias comunicativas. La comunicación, de acuerdo a una experta en el tema que se llama María del Socorro Fonseca, es una cualidad racional y emocional específica de las personas que surge de la necesidad de ponerse en contacto con el resto de las personas con las que se convive en sociedad, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Hay muchas definiciones, desde Aristóteles, Platón, plantean diferentes definiciones sobre qué es la comunicación. En este caso, pues les traje a colación de una escritora mexicana, de lo que se trata a grandes rasgos la comunicación. Recuerden que todo comunica, desde su forma de vestir, desde su corporalidad, desde su forma de saludar, desde todas esas cuestiones hacen parte de las cuestiones comunicativas, no simplemente las palabras. Entonces, para que ustedes vayan enmarcándose de la importancia que tiene este tema para su formación académica. Tal como plantea la autora, desde forma innata, desde que nacemos, desde nuestra concepción, nosotros tenemos esa necesidad de comunicarnos con los demás, de transmitir nuestros sentimientos, de transmitir nuestras emociones, como lo vemos en la pequeña niña del video que no carga muy bien, pero pues es una niña. Entonces, no basta con que alguien exprese una emoción. Si la niña estuviera sola, pues no habría comunicación. Necesariamente deben de existir un emisor, quien transmite la información, y un receptor, quien la reciba. Pero al igual que la niña, que aunque no puede hablar por su edad, ustedes saben que no solo nos comunicamos, como les dije anteriormente, a través de palabras. Lo hacemos de distintas formas que se pueden resumir en dos grandes grupos: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Vamos a hablar de la comunicación verbal. Es el conjunto de todas las formas de expresión que el ser humano hace por medio de las palabras o signos, bien sea de forma oral o escrita. Entonces tengan en cuenta esto, que la comunicación verbal es aquella que depende de los signos lingüísticos. Es decir, hay comunicación en el momento en que interviene el lenguaje. Recuerden que la comunicación verbal puede darse tanto en forma oral como escrita, y empleando un código. Cuando hablamos del código es cuando nos referimos a la lengua o el idioma con el cual nos estamos expresando. En este caso, nosotros nos comunicamos con un código que es el español.
aunque comúnmente se identifica lo verbal con lo oral, cuando muchas personas tienden a confundir cuando hablamos de comunicación verbal únicamente al oral. Recuerden que lo verbal cobija tanto lo oral como lo escrito. La comunicación no verbal, por el contrario, es lo opuesto. Es la que prescinde o omite los signos lingüísticos. O sea que aquí no toma parte la palabra y por lo tanto es la que se produce a través de gestos, de movimientos y de otro tipo de signos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que estos dos tipos de comunicación no forman mundos aparte. Es decir, que si estamos comunicándonos verbalmente, no solo lo hacemos de ese modo. Al contrario, nosotros cuando hablamos solemos recurrir también a la comunicación no verbal para matizar, acompañar, enfatizar o contradecir lo que estamos diciendo con el lenguaje. Entonces, nosotros utilizamos gestos verbales, gestos faciales para incluir la información o para dar énfasis a lo que estamos diciendo. Entonces, no significa que cuando hablamos no utilicemos el lenguaje no verbal, al contrario, utilizamos las dos formas como vamos a ver en el transcurso de la exposición. Vamos a ver los diferentes ámbitos de la comunicación no verbal. En primer lugar, la paralingüística. Estos son los factores que complementan la comunicación verbal oral como el tono, el volumen, el ritmo y el timbre de voz. Por ejemplo, un tono bajo con cadencia lenta y poco énfasis al pronunciar nos puede transmitir que el estado emocional de la persona que está hablando no es óptimo, tal vez está triste por diferentes circunstancias. Y si la persona habla con un tono vivo, entonces nos da pistas de que obviamente está en un buen estado de ánimo. Entonces, a eso nos referimos a la paralingüística. Recuerden que es el tono de voz, el timbre, el volumen, todos aquellos aspectos que hacen parte de la comunicación oral. La proxémica. Cuando hablamos de proxémica, es la distancia que separa a las personas durante el intercambio de ideas. Allí, como ustedes ven en la imagen que les presento en la diapositiva, que ven dos personas con una flecha, entonces es la distancia que los separa, el espacio tanto personal como social. Por ejemplo, cuando dos personas están interactuando, lo hacen a una cierta distancia. En algunos casos, por ejemplo, si uno lo hace con la pareja o con los amigos, la distancia suele ser corta. Si uno lo hace con desconocidos, ya la distancia va aumentando. Y, por ejemplo, si uno va a un discurso que hoy en día, que hay elecciones, que hay diferentes reuniones políticas y eso, la distancia aumenta aún más. Todo eso de la distancia entre individuos, hablamos de proxémico, que como su nombre bien indica, proxémico, de proximidad, es la distancia entre los individuos. Y la kinésica, lo kinestésico, entonces es lo que les dije anteriormente, todos los gestos, todas las señales que nosotros hacemos cuando transmitimos un mensaje, como la postura, los movimientos de las manos, las extremidades, la mirada, la expresión del rostro, todo eso hace parte de lo kinestésico. Entonces es importante que ustedes se aprendan estas palabritas para lingüística, proxémico y kinestésico, kinestésico, para evaluar los ámbitos de la comunicación no verbal. Miren esta imagen que es bastante concluyente. Algunos estudios incluso muestran que la comunicación no verbal es tan importante que ocupa un gran porcentaje del proceso de interacción. Entonces, las palabras únicamente, obviamente hay diferentes estudios frente al tema, pero este en particular dice que las palabras únicamente manifiestan el 7%. El 38% es lo vocal, el volumen, el ritmo, y el 55% son los movimientos corporales, las expresiones faciales. Entonces, para que ustedes se den cuenta del grado
de importancia que tiene lo no verbal. Ustedes pueden transmitir muchas cosas con sus palabras, ¿cierto? Pero si cuando lo están haciendo están con los brazos cruzados, si cuando lo están haciendo tienen una postura corporal que indica otra cosa, eso es lo que la persona se lleva y lo que la persona se interioriza. Entonces, la conducta no verbal es fundamental en los procesos comunicativos. Vamos a ver un video que les explica una parte importante del lenguaje corporal. Entonces, vamos a escucharlo. Me dicen, por favor, si no lo alcanzan a escuchar. ¿Sabías que estás continuamente utilizando tu lenguaje corporal, a menudo inconscientemente, cuando te comunicas? Tu lenguaje corporal puede transmitir diferentes tipos de sentimientos y significados. Y aunque la cultura o la tradición pueden afectar en gran medida los significados del lenguaje corporal, aquí te señalamos 19 significados generales de tu lenguaje corporal. Número 1. Brazos cruzados. ¿Cruzas los brazos cuando hablas? Normalmente esto significa que eres evasivo y estás a la defensiva. Suele implicar que intentas protegerte y también una falta de apertura en la conversación que mantienes. Número 2. Encorvarse. ¿Te sientes a veces abrumado o intimidado cuando te encuentras en situaciones como una reunión de grupo o una entrevista? Si en este tipo de ocasiones notas que inconscientemente te encoges o encorvas los hombros en lugar de sentarte erguido, podría significar que tienes miedo o incluso que estás desmotivado. Número 3. Cuerpo ladeado. Cuando hablas con alguien, ¿te has dado cuenta de que tu cuerpo está orientado en otra dirección en lugar de la suya? Pues conviene que sepas que cuando el cuerpo tiende a ladearse u orientarse en dirección contraria a la de la otra persona, esto suele significar que esa persona no está interesada en lo que se está hablando. 4. Movimientos repetitivos. ¿Mueves inquietamente la pierna, te frotas las manos o te arreglas el pelo una y otra vez? Estos movimientos suelen significar que te sientes nervioso o estás impaciente. Número 5. Contacto visual directo. ¿Miras directamente a los ojos de la otra persona cuando hablas con ella? Mantener así el contacto visual significa que estás concentrado y que prestas toda tu atención a la persona con la que hablas. Demuestra que estás interesado y realmente atento a la conversación. 6. Sonreír. Cuando sonríes, los músculos de la cara se contraen. Aunque por lo general las sonrisas suelen mostrar felicidad y alegría, una sonrisa tensa o poco expresiva puede estar transmitiendo también pena o vergüenza. 7. El apretón de manos. ¿Sabías que la fuerza de un apretón de manos también tiene un significado? Un apretón de manos firme es un signo universal de fuerza y confianza, mientras que un apretón de manos débil puede indicar falta de confianza o incluso falta de respeto. 8. La imitación. ¿Has notado que tiendes a copiar o imitar los gestos de tu interlocutor? En realidad se trata de un intento inconsciente de reforzar tu vínculo con esa persona, ya que la imitación aumenta tu empatía. Esto puede ocurrir de manera habitual, como cuando ves que tus amigos adoptan poses y gesticulaciones similares. 9. Inclinarse hacia adelante. ¿Te inclinas lentamente hacia adelante mientras hablas con alguien? Este movimiento inconsciente revela tu interés profundo por lo que la otra persona está hablando. 10. Levantar solo las cejas. Cuando se levantan las cejas con una expresión solemne en el rostro, se está transmitiendo insatisfacción o incluso enfado. 11. Levantar las cejas con gestos combinados. En cambio, si levantas las cejas con una mezcla de asentimiento o sonrisa, lo que muestras es que eres amable y estás atento a la conversación. Número 12. La proximidad. ¿Te has fijado alguna vez en la proximidad que tienes con tus amigos frente a la que mantienes con tu jefe? El nivel de proximidad entre tú y la otra persona puede decir mucho sobre tu relación con ella. Cuanto más cerca estás y menor es la distancia, más estrecha es esa relación. 13. Cara sonrojada. Una cara sonrojada puede significar varias cosas dependiendo del contexto. Aunque normalmente significa timidez y vergüenza, una cara enrojecida también puede mostrar hostilidad y enfado. 14. Rigidez. ¿Has notado alguna vez que alguien está muy rígido y con los hombros tensos? La tensión en las extremidades y otras partes del cuerpo puede significar que están mintiendo u ocultando algo que no quieren que los demás descubran. 15. El parpadeo. Según diversas investigaciones, el parpadeo lento está relacionado con la mentira. Porque como se utiliza más energía y esfuerzo mental cuando se está diciendo una mentira, quedan menos recursos para activar convenientemente los músculos del parpadeo.
Número 16. El movimiento de los labios. ¿Te lames los labios cuando ves a tu crush, esa persona de la que te has enamorado? Chasquear o lamerse los labios muestra un deseo y un mensaje de que estás interesado en esa persona. Es un gesto también común en los primates cuando se sienten atraídos sexualmente por sus parejas. Número 17. Pequeñas caricias o contactos físicos. ¿Te dan tus amigos una palmadita en la espalda cuando te sientes triste? Estas pequeñas caricias indican empatía, cuidado y calidez. Permite que la gente sepa que les comprendes y simpatizas con ellos. 18. El movimiento de cabeza. ¿Asientes con la cabeza cuando te gusta o estás de acuerdo con algo y mueves la cabeza cuando no? Pero ojo, aunque este significado es bastante común en la mayoría de las culturas, existen algunas variantes. En lugares como Bulgaria y Grecia, por ejemplo, se hace justo al revés. Y 19. Contacto visual indirecto. ¿Alguien mira hacia otro lado cuando le estás hablando? Evitar el contacto visual indirecto puede significar que no están prestando atención, que están distraídos o que están tratando de terminar esa conversación. ¿Has notado alguno de estos gestos del lenguaje corporal en ti o en otras personas? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta y compártelo con otras personas que también puedan encontrarlo útil. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya para que te avisemos de nuevos contenidos. Y como siempre, gracias por ver. Listo, eso es lo relacionado con la comunicación no verbal. Miren que todos los gestos, todas las posturas, lo que les decía al principio, cómo saludan, como la forma de sonreír, todo eso comunica y expresa. Hay algunos movimientos que uno hace inconsciente, que no puede controlar, pero hay otros, como cuando las personas nos están hablando, mirarlos a los ojos, que uno fácilmente lo puede hacer y que no es inconsciente, sino que pues los invito también a que lleven a cabo ese tipo de actividades que pues potencian su nivel de comunicación, porque pues a todo el mundo le gusta que le presten atención cuando está hablando. Entonces, para que ustedes analicen esas cuestiones. Bueno, ya vimos lo relacionado con la comunicación no verbal. Ahora vamos a hablar de la comunicación verbal. Entonces, este tipo de comunicación aparece, por ejemplo, cuando dos personas o más están hablando entre sí o cuando alguien lee un texto escrito por otro. Eso es comunicación verbal, como ven en la imagen. Entonces, aquí se articulan los sonidos para producir palabras, para producir oraciones. Esta producción de sonidos no ocurre de manera aislada, sino que se acompaña de diferentes inflexiones, se acompaña de tonos, se acompaña de ritmos. Es muy importante, como he venido reiterándoles, que ustedes como tecnólogos en desarrollo multimedia y web adquieran habilidades comunicativas para interactuar con los clientes, en este caso de su sitio web, para interactuar con sus compañeros de trabajo, con miras a que ustedes desarrollen procesos efectivos. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta elementos como su voz, el timbre de voz. Los invito a que lean el material de estudio de la plataforma donde les enseñan técnicas para mejorar en esta competencia. El tono, el ritmo de la voz es muy importante a la hora de transmitir mensajes de forma adecuada. A continuación, pues les voy a presentar un corto video para que ustedes interioricen algunas de esas técnicas que les estoy hablando, aunque, como les dije anteriormente, es importante que ustedes revisen el material de formación para aumentar sus competencias frente al tema. Entonces, mucha atención al video. Bueno, parece que no está cargando. Permítame un segundo.
vamos a ver la relevancia de las entonaciones en la comunicación. Está comprobado científicamente que si no utilizamos al menos 5 tonos a la hora de hablar, el cerebro de nuestro interlocutor no aguanta. ¿Qué quiero decir con 5 tonos? Como si tuviera un piano, una escala, y estoy tocando 5 notas en un piano, es decir, que mi voz sube y baja constantemente. Si yo no trabajo esos 5 tonos, ¿qué le pasa en la cabeza de mi interlocutor? Que escucha un sonido constante, entonces al final le llega un tono aburrido. O sea, tengo que modular, tengo que marcar palabras importantes en mi discurso, destacarlas para que le lleguen muy bien, porque si lo digo todo igual y no diferencio unas cosas de otras, al final sueno muy aburrido, no conecto. ¿Por qué? Porque no hago picos con mi voz, entonces no puedo mandarle la información a mi interlocutor. ¿Qué es lo que me hace que conecte mucho con mi interlocutor teniendo un buen mensaje? Pues primero, tener un buen ritmo. El ritmo, lo normal y lo adecuado son entre 130 y 150 palabras por minuto. Si voy más despacio, sueno muy aburrido, y si hablo muy deprisa, entonces el cerebro del otro se pierde, no puede descifrarlo, ¿vale? Las entonaciones hay que saber utilizarlas muy bien. Hay que marcar, es como cuando yo estoy estudiando. Yo cuando estoy estudiando me subrayo con colorines diferentes palabras. Pues cuando yo quiero entonar una palabra, quiero diferenciar porque estoy vendiéndote un producto o hablando de algo que me parece importante, ¿ves lo que hago? Una mini pausa, destaco una palabra más que la otra, bien lo puedo subir con volumen, ritmo, o un trocito del discurso lo hago igual. Lo más importante que tenéis que saber es que si no utilizo 5 tonos y mi forma de hablar es siempre constante, es decir, utilizo el mismo patrón, al final resulta aburrido y no conecto. Listo, este es el video que les quería compartir frente a la entonación. Entonces recuerden manejar diferentes tonos a la hora de hablar, no hablar siempre en el mismo tono de voz, sino que si van a marcar y hacer énfasis en algunas expresiones, pues la idea es que ustedes vayan subiendo y bajando el ritmo de la entonación para dar énfasis y para no aburrir a su interlocutor. Entonces, continuando con la presentación, permítanme un segundo. Vamos a hablar de los estilos de comunicación que ustedes me imagino que habrán escuchado en algún momento, que hay 3 tipos de estilos de comunicación, que son el pasivo, el estilo de comunicación agresivo y el estilo de comunicación asertivo. Esos son los 3, a grandes rasgos, los 3 estilos de comunicación que se dan cuando establecemos una interacción con una persona. Vamos a hablar inicialmente del agresivo. Entonces, cuando hablamos con este tipo de personas, son las personas que tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importar la opinión ni los sentimientos de la otra persona. Entonces, el modus operandi de estos individuos es que utilizan estrategias como las amenazas, la intimidación, el sarcasmo, las acusaciones, el enfado, los reproches. Entonces, las personas que tienen este tipo de comunicación son aquellas que ustedes ven que intentan controlar a los demás para salirse con la suya, no les importa a qué costo, sino que lo importante siempre es, entre comillas, ganar. Son personas directas, que ser directo obviamente es bueno, pero este tipo de comunicación lo hacen en forma agresiva, exigiendo, no consultando. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hacer las evidencias o si no les vamos a cancelar la matrícula y no van a poder volver a estudiar otro programa en el SENA porque se les va a cerrar todas las puertas y van a tener un futuro incierto laboralmente. Pues obviamente este es un ejemplo, no se asusten, es para que miren que este tipo de comunicación se recurre a las amenazas, no necesariamente con groserías. A veces pensamos que solo los agresivos son los que dan golpes o los que utilizan palabras soeces o groserías, no necesariamente,
sino que lo tratan de manera hostil, con amenazas, y pues tienden a dejar a los demás como tristes y en una situación de vulnerabilidad. Esos son los que utilizan la comunicación agresiva. Aquí vemos que tiene una conducta de combatir, y los que son de comunicación agresiva, en cuanto a la autoestima, se sienten superiores a otros, ya que imponen sus derechos sobre los demás y se consideran más importantes que ellos. Cuando hablamos de comunicación pasiva, son esas personas que no se, por lo general, no siempre, pero que, o que les cuesta trabajo comunicarse verbalmente. Son esas personas que uno ve que tienden a reprimir sus emociones en lugar de expresarlas, quizás de pronto por miedo a lastimar a alguien o hacerlos sentir incómodos, o quizás porque no creen que los sentimientos o lo que necesitan expresar importa, sino que importa lo del otro. Entonces son las personas que tienen una autoestima baja, que se consideran inferiores a otros, que consideran que sus derechos no cuentan. Entonces los individuos que se caracterizan por este estilo inhiben su comportamiento con tal de que no haya confrontación con el otro, en vez de hacerse respetar y sentar su posición frente a la problemática. Por ejemplo, voy con Judith María a un restaurante y la invito a comer y le sirven la comida fría, sin calentar. Y yo pues le voy a hacer el reclamo al mesero, pero Judith le dice, no, 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 deja así, no hay problema, yo me la como fría, a mí me gusta comer fría, tranquilo, deja así, no hay problema. Entonces, para evitar discutir, de pronto el mesero se va a poner bravo. Entonces, ahí en este caso, Judith está asumiendo una comunicación pasiva para tratar de no discutir. Entonces, las personas con este tipo de comunicación suelen estar dudosos en relación a sus intervenciones en la comunicación con otras personas, por los que utilizan expresiones de duda cuando se les indaga sobre algo, como, bueno, quizás, tal vez. Entonces, uno ve que son ese tipo de personas que no les gusta llamar la atención y que hacen lo que sea por evitarlas. Por ejemplo, uno puede utilizar diferentes estilos de comunicación dependiendo de las circunstancias. No significa que uno siempre es asertivo, uno, bueno, más adelante vamos a ver la asertividad. Uno no siempre es agresivo, uno no siempre es pasivo. Lo ideal es, en casi todas las circunstancias, ser asertivo. Pero, por ejemplo, yo me considero pasivo cuando era niño. Por ejemplo, llegaban las visitas a la casa. No me gustaban las visitas, niño, me refiero no tan niño de 4 o 5 años, porque pues uno sabe que los niños pequeños casi todos son así. Yo me escondía debajo de la cama, y bueno, tampoco 12 años, digamos unos 9, 10 años, y me llamaban, venga y salude a su tía, fulanita de tal. Pues no me gustaba, porque no me gusta, bueno, no me gustaba en ese momento, sé que ahora pues es necesario llamar la atención, y asumía un tipo de comunicación pasiva, escondiéndome y evitando la interacción con los demás. Entonces, a eso nos referimos a la comunicación pasiva, cuando evitamos hablar con el otro. No sé si ustedes tengan algún ejemplo de ese tipo de comunicación que nos puedan compartir. Sharik, dale, Sharik. Yo tengo una pregunta. ¿Ese tipo de comunicación pasiva también se puede ver en la comunicación no verbal, por ejemplo, con los gestos o algo así? Sí, exactamente. Cuando la persona utiliza gestos, no, en este momento no sé decirte cuál gesto, pero obviamente, como les dije al principio, todo comunica. Desde la forma de vestir, como les dije antes,
la forma de lenguaje corporal, la corporalidad, también indica que no están a gusto o que no se sienten conformes frente a una situación. Entonces, muy buena intervención tuya. Se puede dar tanto a nivel verbal como no verbal, esa comunicación pasiva. Ok, gracias. No, gracias a ti. Vamos a ver la comunicación asertiva. Entonces, en este caso de la comunicación asertiva, son cuando expresan sus deseos, sus pensamientos, sus sentimientos, sus creencias de una manera directa y honesta, siendo respetuosos tanto con ellos mismos como con los demás. Entonces, más adelante, pues vamos a ver exactamente qué es la asertividad, este tema de la comunicación asertiva y cómo debemos tratar de mantener todas las interacciones con las personas. Bueno, vamos a ver los estilos de comunicación. Aquí me gustaría que ustedes me ayudaran a identificar. No están los nombres, pero me gustaría que, de acuerdo a la imagen y lo que está escrito, ustedes me ayudaran a identificar cuál consideran que corresponde. Por ejemplo, el primero, ofende, se impone por la fuerza, no escucha sugerencias. ¿A qué estilo de comunicación hace referencia? Agresivo. Agresivo, muy bien. Evita hablar, se pliega a lo que dicen los demás, no defiende sus puntos de vista. Pasivo. Muy bien. Habla con efectividad y propiedad, expone sus ideas en forma lógica, sencilla y sin contradicciones. Asertivo, Ese- profe. Asertivo, muy bien. Ya tienen claro cuáles son los estilos de comunicación que está relacionado con la evidencia que les voy a explicar más adelante. Entonces vamos a hablar, como les dije anteriormente, sobre qué es la asertividad. Entonces, como ustedes están viendo en la diapositiva, es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconocer los derechos de los demás. Entonces, no es simplemente decir lo que ustedes piensan, significa comprender cuáles son las necesidades y nuestras emociones y en última instancia conectar con los demás, validar qué es lo que está sintiendo los demás, cuáles son sus necesidades. No siempre uno a veces cuando habla o cuando se interactúa con otra persona, a veces siempre es como querer ganar o querer que nuestro punto de vista se imponga frente a lo que el otro está diciendo. La idea es que al ser asertivo, comprenda las necesidades del otro y asuman esa actitud comprendiendo pues cuáles son sus necesidades y sus vivencias del otro. Entonces, así ustedes pues van a poder desarrollar sus procesos de una forma más eficaz y asertiva. Bueno, cuando hablamos de las características de la comunicación asertiva, entonces muy frecuentemente no nos atrevemos a expresar nuestros sentimientos y deseos por diferentes factores cuando nosotros hablamos con alguien, por miedo, por timidez. Entonces ese miedo nos lleva a emplear estilos de respuesta pasivos o agresivos. Sin embargo, existen una serie de técnicas para comportarnos asertivamente. Por ejemplo, expresar sentimientos. Es la primera. Es muy importante que ustedes den y reciban cumplidos. Les queda muy bien esa camisa. Me gusta cómo has decorado la habitación. A veces las personas se esfuerzan por llevar a cabo diferentes tareas y no les decimos que lo hicieron bien. Y es muy importante que ustedes le den ese reconocimiento a la labor que están haciendo. Hacer peticiones, no teman en pedir favores. No es a veces la persona
por no incomodar, dicen, no, mejor dejo así, no le pido el favor. Asertivo es el que pide favores también. Expresar amor y afecto. Entonces, no tengan miedo de expresar los sentimientos. Hay muchas personas que le cuesta trabajo decir te quiero, decir me gusta, decir tú eres muy importante para mí, decir estoy orgulloso de ti. No teman expresar sus sentimientos y todo eso lo hace una persona asertiva. Iniciar y mantener conversaciones. Tiene que ver con lo anterior, no tengan miedo de hablar, así sea de temas religiosos con personas que no comparten sus creencias. Expresar coraje justificado y descontento. Entonces, recuerden que ser asertivos no es que nunca se pongan bravos, ustedes todos somos seres humanos, hay cosas que nos molestan, hay cosas que no nos gustan, lo podemos decir sin ningún problema, pero lo importante es hacerlo con respeto, sin agredir, y la principal virtud de una persona asertiva es mantener la calma. Ser justos. Cuando hablamos de ser justos es no desconocer los derechos de los demás. Recuerden que mis derechos terminan donde inician los del otro. Cuando hablamos de autoafirmarnos, es expresar derechos legítimos con claridad, expresar las emociones en forma adecuada y respetuosamente. Decir no sin justificaciones. Ahora no puedo. Entonces hay personas que les cuesta trabajo decir no. Si uno no quiere hacer algo, díganlo, no pasa nada. Entonces, no importa. Una persona asertiva también dice no. Lo importante, como les dije anteriormente, es hacerlo en forma respetuosa. Expresar opiniones personales y aceptar la crítica con objetividad. Entonces, a veces uno, por todo lo que le dicen, uno se siente víctima. No siempre cuando nos hacen una observación es porque están en contra de nosotros, sino que, o que nos quieren atacar, sino que lo hacen es para que uno mejore. Entonces, mírenlo de forma objetiva. Bueno, otras técnicas asertivas es disentir pasiva y activamente. O sea, cuando ustedes no estén de acuerdo con alguien, eso tiene que ver con el no que vimos anteriormente, no es recomendable que ustedes finjan que sí lo están solo porque no se ponga brava, solo porque esté en calma, sonriendo o asistiendo o prestando atención. La idea es que ustedes lo hagan y expresen que no están de acuerdo con alguien, con algo o con alguien por algún planteamiento. En este caso, cuando hablamos de dar, es ser gentil, amable, respetuoso. Cuando hablamos de actuar, es estar interesado en el punto de vista o la opinión del otro, no solo lo que ustedes consideran que, digamos, en política, que el partido X es el mejor y el funcionario tal es el mejor. Hay que respetar el punto de vista del otro, hay que escucharlo. Uno puede tener sus argumentos, pero siempre respetando la opinión del otro. Cuando hablamos de validar, es entender y reconocer las emociones, pensamientos y conductas. Por ejemplo, un amigo nos comenta que terminó con la novia porque le puso los cachos. Entonces es muy común que nosotros le digamos a ese amigo, tranquilo, hermano. El tiempo lo cura todo, eso, hay muchos peces en el mar. Entonces creemos que con ese tipo de frases lo estamos ayudando. Sin embargo, no estamos validando, no estamos reconociendo lo que el otro siente. Validar no es únicamente ponerse en el lugar del otro, sino reconocer que el otro está triste. Entonces, en estos casos, lo más indicado es decirle palabras como, entiendo que estás triste, nunca he pasado por esto, pero cuenta con mi apoyo incondicional.
Entonces, en este caso, le están ayudando porque le están entendiendo ese sentimiento y o sea, en ese momento se siente muy mal. No simplemente quiere consejos de que hay muchos peces en el mar, sino que están entendiendo que en ese momento está atravesando por una situación difícil. Sonreír es muy importante, como vimos anteriormente, el lenguaje no verbal. Entonces, es importante que ustedes sonrían, muestren empatía con el otro. No olviden, en este caso, mantener el contacto visual, no permanente. No sé si les ha pasado que hay personas que no les quitan la mirada y a veces nos sentimos incómodos porque lo miran a uno fijamente sin parpadear y de alguna forma obstructiva que hasta lo hacen sentir mal. Sí, obviamente mirarlo, pero pues no todo el tiempo. Tampoco irse al lado contrario y agachar la mirada o como hacen algunos de estar mirando al celular, que eso es lo más desagradable del mundo, mientras alguien le está hablando a uno y el otro está pegado al celular, porque eso quiere decir que no le está, entre comillas, prestando atención a lo que uno está diciendo. Entonces es importante el contacto visual y el lenguaje no verbal a la hora de la interacción con otras personas. Un punto muy importante frente al tema de la comunicación asertiva es el tema de la escucha activa. Entonces, en este caso hay varias recomendaciones. Escuchen sin juzgar. No interrumpa. Hay que saber cuándo es el momento oportuno de intervenir. Es muy desagradable que uno está hablando y lo estén interrumpiendo a cada rato. Entonces uno a veces pierde la idea de lo que está diciendo porque lo viven interrumpiendo. Otro es no anticipe las respuestas. Entonces, en algunos casos, asumimos lo que el otro va a decir. Ah, ya sé lo que usted me va a decir. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido eso con mi esposa. Ella me interrumpe y porque cree que yo voy a decir eso y pues no es así. A veces es completamente distinto lo que yo quiero decir. Entonces es importante para ser asertivo, escuchar al otro. Así sea que uno ya sepa, puede que uno adivine, puede que no, pero es importante escuchar el punto de vista del otro y hasta que termine la intervención, ahí sí, responderle o asentir o disentir frente al tema que está planteando. Prestar toda su atención. Entonces, lo que les hablaba del tema del celular, si yo estoy hablando, no miren el celular porque pues es bastante incómodo. Escuchar no es estar de acuerdo. Lo que les dije anteriormente, no necesariamente ustedes están de acuerdo con lo que el otro plantea. Puede que no y lo tienen que decir abiertamente sin ningún inconveniente. Lo importante es hacerlo en forma respetuosa y escuchar activamente, que es todo lo anterior. Bueno, ya hablamos a grandes rasgos de la comunicación verbal, no verbal. Recordar que la comunicación verbal se divide en la comunicación oral, que ya vimos algunos elementos, y en la comunicación escrita. Entonces ahora vamos a hablar brevemente, antes de dar paso a la evidencia que tienen que desarrollar, en qué consiste la comunicación escrita. Entonces vemos una hoja en blanco y esta diapositiva pues no la puse así por error. Quise representar la temida hoja en blanco con la que nos enfrentamos todos al iniciar un texto. Entonces, para muchos uno como que se pone nervioso, ¿qué escribo? ¿Cómo comienzo? Esto pues nos pasa a todos, sobre todo cuando tenemos que escribir ensayos y textos donde nos toca usar nuestra creatividad. A veces es un poco frustrante, pero pues hay que hacerlo y pues de acuerdo a eso les invito a ver la siguiente reflexión. La escritura es el espejo del alma.
Todos la necesitamos para entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narrar. Atreverse a hacerlo superando el miedo es el primer paso. El primer paso es superar los temores y que comiencen a escribir. Y la mejor forma de mejorar sus competencias, si ustedes quieren mejorar en ese aspecto, es escribiendo. Entonces, por lo que el desarrollo de esta evidencia, vamos a escribir un texto argumentativo. Ya les voy a explicar cómo lo tienen que hacer. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que van a escribir, cómo lo van a hacer. Y pues para hacerlo, pues vamos a iniciar con un ejemplo de qué es un texto argumentativo. Recuerden que un texto argumentativo tiene una estructura básica. Cada vez que ustedes vayan a redactar este tipo de textos, está compuesto por los siguientes elementos: un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, en la introducción ustedes contextualizan sobre el tema que van a abordar en el escrito. Y por favor, cuando lo hagan, no me escriban introducción, desarrollo y conclusión, porque suelen hacerlo, y aunque los textos tienen esa estructura, la idea es hacerlo en forma fluida, ¿sí? Como si fuera un relato, un pequeño cuento, como les dice el instructor Jaime cuando está revisando las evidencias. Entonces, para ello, utilicen conectores para enlazar los párrafos. En este caso, por ejemplo, en el último párrafo dice en definitiva, que es el párrafo concluyente. Aquí hablan de los videojuegos, nos contextualizan, que dicen que han ido adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Importante colocar citas para validar los argumentos expuestos con autores reconocidos en la materia. Ustedes ayer tuvieron la sesión de Norma Zapa donde les explicaron cómo llevar a cabo esas citas. En el desarrollo hacen el planteamiento del tema y en la conclusión exponen su punto de vista frente al tema en particular. Entonces, básicamente, así se compone un texto argumentativo: un título, una introducción que contextualiza un desarrollo y una conclusión. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la definición de los textos argumentativos es un tipo de texto escrito que expresa coherencia a través de razonamientos que refutan o justifican un tema en particular a fin de persuadir al lector. Entonces, lo que queremos, en últimas, es que el lector, después de leer lo que ustedes escribieron, valide los argumentos expuestos y lo persuadan de la favorabilidad de lo que ustedes están diciendo, ya que lo están haciendo con argumentos. Esa es la finalidad de un texto argumentativo. Entonces, estos son los pasos que ustedes deben de tener en cuenta cuando vayan a escribir un texto argumentativo. Lo primero que deben de hacer es un proceso de planeación. Entonces, básicamente es un diseño de lo que van a escribir. Por lo que lo primero que ustedes deben de hacer es contestar, como ven en la imagen, una serie de preguntas que cuando nosotros vemos inglés son las llamadas WH. What, where, who, how. ¿A quién le voy a escribir? ¿Para qué? ¿Qué voy a decirle al lector? ¿Y cómo lo voy a hacer? Cuando hablamos de el qué, nos referimos a qué le voy a contar al lector, qué quiero decir, qué quiero que mi receptor reciba en este texto. Entonces, cuando ustedes vayan a redactar un texto argumentativo, les recomiendo que ustedes hagan una lista, una lluvia de ideas con los posibles argumentos o razones que van a usar para sustentar la postura o su punto de vista o su opinión frente al tema.
Recuerden que es muy importante que en el párrafo final, donde ustedes concluyan, cierren su argumentación confirmando su postura, su opinión o su punto de vista que ustedes desarrollaron en el texto. Cuando hablamos de a quién, nos referimos a el receptor de la información. ¿A quién va dirigido el texto? Entonces es muy importante saber a quién va dirigido, porque no es lo mismo escribirle, por ejemplo, a un niño que, por ejemplo, a un adulto mayor. Igual que cuando ustedes están haciendo el sitio web, que nosotros tuvimos algunas reuniones con ustedes, el profe Jaime les decía que debían mirar, y por eso lo del público objetivo era tan importante, porque no es lo mismo hacer un sitio web para adultos o para niños. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta este factor. Muy importante también que ustedes cuando lo hagan no utilicen un lenguaje muy técnico con términos y conceptos muy rebuscados o técnicos propios de su profesión o la tecnología que ustedes están desarrollando, porque no todo el mundo está metido en ese ambiente, en el ambiente de los sistemas, en el ambiente de la tecnología, del desarrollo web, entonces no les van a entender. Por lo cual es muy importante que ustedes comprendan a quién va dirigido esos textos en ese proceso de planeación. ¿Qué nos piden los textos argumentativos? Que el lenguaje debe ser apropiado al lector al que se dirige. Es decir, la idea es hacerlo a un público general. Obviamente debe de ser de naturaleza académica y no coloquial. Tampoco se vayan al otro extremo y utilicen expresiones de la calle, sino que ustedes son tecnólogos en desarrollo multimedia y web y deben de hacerlo un texto con naturaleza académica, utilizando las normas APA, citando y todas las reglas de la presentación de trabajos escritos que hemos visto anteriormente. El para qué. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el para qué, cuál es la intención comunicativa de lo que van a escribir. Es decir, no es lo mismo cuando ustedes escriben una noticia cuya función principal es la de informar, hacer un ensayo o hacer una caricatura. Depende de la finalidad y con esa finalidad depende la estructura y la organización es muy distinta. Por eso es muy importante que ustedes analicen y distingan entre los diferentes tipos de textos, lo que se llaman en el argot técnico como la tipología textual. Entonces es muy importante que ustedes vean cómo se clasifican los textos de acuerdo a la clasificación. Y a grandes rasgos les presento cómo se clasifican los textos de acuerdo a lo planteado. Clasifican en textos científicos o técnicos, y estos textos científicos se subdividen en textos periodísticos, textos informativos, textos periodísticos de opinión, textos periodísticos mixtos, y los textos literarios, que son los textos líricos, los textos narrativos y los textos dramáticos. Así es la clasificación de cómo se dividen los textos. El cómo. Es importante que ustedes se pregunten el cómo, a quién va dirigido y qué voy a escribir. Entonces, para el caso de los textos argumentativos, la idea es que ustedes construyan un texto con sentido, libre de errores de ortografía, que algunos suelen cometer, aunque los felicito porque han mejorado mucho. La idea es que el texto tenga cohesión y coherencia. Cuando hablamos de cohesión, nos referimos a que exista una relación armónica entre los elementos del texto, es decir, que fluyan las palabras de la una a la otra sin tropiezos, pero no solo las palabras, sino también las oraciones, y de las oraciones a los párrafos, y de los párrafos a todo el documento. Por eso les decía que es muy importante los conectores.
Los conectores ustedes ya saben que son no obstante, sin embargo, de este modo, a continuación. Entonces, cada vez que ustedes terminen un párrafo, lo ideal es que utilicen un conector para dar fluidez al texto. Como les dije, la idea no es que ustedes coloquen introducción, desarrollo y conclusión, sino que los párrafos se conecten entre sí. Y la conclusión, recuerden que es el párrafo final donde ustedes deben de confirmar su postura, opinión o punto de vista sobre el tema abordado. Bueno, vamos a ver el desarrollo de la evidencia para finalizar. Me permiten un segundo que el computador se me va a descargar. Y esta parte es fundamental. Bueno, no tengo el cargador, no lo encuentro. Esperemos que no. Bueno, ¿qué tienen que desarrollar en la evidencia? Ustedes tienen que pensar en una situación problemática de su entorno laboral o personal como tema central para ser tratado en la actividad. Un ejemplo podría ser algún problema en la comunicación con su jefe inmediato. Digamos los que están trabajando, la mayoría de ustedes lo están haciendo, pero algunos no están, entonces pueden hacerlo con un ejemplo de su vida personal o familiar, una discusión con un pariente, el fallecimiento de un ser querido. Entonces, la idea es que ustedes elaboren un texto argumentativo en el que planteen su punto de vista frente a la situación problemática planteada y en el que identifique las diferentes formas en las que podría reaccionar en ese caso, teniendo en cuenta los estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. Tenga en cuenta la estructura que caracteriza este tipo de textos: introducción, cuerpo y conclusión, a partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, argumentación y escribiendo. Entonces, escojan un problema de comunicación. Entonces, ahí les pongo ejemplos, pero no tienen que ser esos. Ustedes pueden coger cualquiera de su entorno laboral, una discusión con un compañero, con un cliente, que yo trabajo en un call center y entonces el cliente se portó así. Entonces ustedes deben de identificar cómo actuarían si fuera en forma agresiva. Entonces yo le diría, me exaltaría, utilizaría palabras soeces. Si fuera pasivo, dejaría que me insultara, no diría nada. Y si fuera asertivo, lo escucho, le doy algunas recomendaciones, alguna reunión. Bueno, ustedes ya saben las características de la comunicación asertiva, o si fallece un familiar. Y entonces, obviamente la persona está alterada, digamos, algún tío, entonces ese tío de pronto responde, está agresivo frente a la situación, entonces ustedes lo exponen, cómo actuarían en forma agresiva, ustedes le contestan también agresivamente. Pasivo, tal vez no le digan nada, y asertivo, validan su emoción, que obviamente sabemos que está pasando por un momento difícil. No es fácil atravesar ese tipo de circunstancias, validan su emoción, sus sentimientos y lo ayudan a superar ese trance. Entonces, esa es la idea de que ustedes planteen en ese texto argumentativo, que debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Y una vez que ustedes hagan ese texto argumentativo, hagan un video donde expongan el tema tratado en el escrito. Entonces la idea es, pueden utilizar la cámara del computador o el celular o herramientas en línea para animar, editar, musicalizar y demás, como Powtoon, Loom, entre otros. Ese Loom yo se lo recomiendo. La idea es que ustedes coloquen, lo editen, coloquen imágenes relacionadas con la situación que ustedes están narrando
pues obviamente pues no tienen que ser fotos, si es de su familia, no necesariamente tienen que ser, pero pues que tengan relación con el tema abordado y planteen en el video el tema expuesto en el texto argumentativo. Esa es la idea de la actividad. Entonces, ¿cuál es el producto los productos a entregar? Un texto escrito, un texto argumentativo con la situación problemática de su entorno profesional o familiar. La extensión debe ser máximo de 2 páginas y el video de máximo 1 minuto. El formato, la idea es que ustedes lo entreguen en un documento en PDF con normas APA que ustedes ya las manejan con portada. La idea es que no necesitan objetivos ni justificación, únicamente la portada, una breve introducción y el escrito, referencias bibliográficas de las fuentes que ustedes utilizaron para llevar a cabo ese escrito y el video en formato en MP4, pues que todos los videos quedan grabados en MP4. Si ustedes por alguna razón no consideran editarlo, pues pueden hacer un video en cámara narrando la situación, exponiéndola, pero aunque lo ideal es que ustedes como tienen que comenzar a desarrollar esas competencias y esas habilidades en comunicación, entonces que vayan explorando y vayan, más adelante pues obviamente en el aspecto técnico les van a enseñar a hacer videos con todos los requerimientos técnicos requeridos. Pero como les dije, la propuesta o la invitación que les hago es que descarguen Loom, es muy fácil, es muy intuitivo. Si tienen alguna duda de frente, o Canva también es una buena herramienta para hacer videos, para que lo lleven a cabo en esas herramientas. Y eso es todo, subirlo a la plataforma, que ustedes ya saben cómo subir las evidencias en la plataforma, o si tienen alguna duda frente al tema, con mucho gusto les estaré dando claridad frente al tema. Entonces vamos con el último punto de la agenda, que es las dudas e inquietudes. Entonces los escucho, muchachos. Buenas noches. Hola, Dania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, bienvenida, Dania, me alegra saludarte. Gracias. Instructor, hazme un favor, es que frente a esa última, digámoslo así, última evidencia, que es la 07, cuando tú dices que te enviemos, bueno, como el panorama de la presentación, listo el video, listo lo del PDF, las normas APA, pero en la partecita del escenario siempre lo vamos a hacer como comunicación asertiva como tal, o realmente frente a una dificultad que se presente con un cliente, por ejemplo, en mi caso, yo obvio tengo que manejar mucha comunicación porque trabajo para la Renault, entonces hago todo el tema de plan de ahorro para lo de la venta del carro, pero siempre existe esa parte puntual de la negación, de que, ay, no, mejor no, pero no, pues obviamente no hay ese tema de agresividad ni nada, la gente pues hasta ahora es educada, ¿no? Entonces, pero siempre está como esa opción de que uno dice, ay, no, me dijo que no, ahora yo qué hago. Entonces es como que buscándole solución a eso que se me presenta en el día a día, o realmente lo distorsiono. No entendí esa parte. Sí, la idea es que, por ejemplo, el caso del cliente que planteas, que me parece un excelente caso que podrías abordar, es cómo sería si tú actuaras con ese cliente en forma agresiva primero. Entonces, ¿qué le contestarías?
la idea es un ejercicio hipotético. ¿Cómo lo harías si lo hicieras en forma pasiva? Y finalmente, ¿qué solución o tu Pues punto de más, vista de cómo tú le darías solución? Eso es la idea, es que tú plantees los 3 escenarios y las 3 hipótesis ahí. Obviamente es una situación o sea, el caso es real, pero la idea es que tú también imagines cómo actuarías actuando en forma agresiva, en forma pasiva, y obviamente me imagino que tu solución está relacionada con la forma asertiva de cómo tú lo trataste o cómo abordaste ese caso. Entonces, que expongan las 3 situaciones. sí, el tema pues de ahí también cobijando todo lo de habilidades blandas, que también tiene mucho que ver con lo Exacto. de la asertividad. Ah, listo, Eso, listo. exacto, todo está relacionado. Muchas gracias, Dania, por tu Gracias. participación. Eres muy amable por la aclaración, porque eso le permite a todos también aclarar las circunstancias. Un gusto, Dania, una feliz noche. Feliz noche. ¿Alguien más tiene alguna pregunta frente al tema? Sí, profe, buenas noches. Hola, Diego. Nos toca abordar los 3 tipos de comunicación que vimos, ¿cierto? Sí, Diego. O sea, un ejemplo, pasar por los tres tipos de comunicación. ¿En cuánto tiempo fue que dijo que podemos hacer el video? Para hacer, 10 minutos, Diego, máximo. Listo, profe. Pues si te pasas 20 segundos, 10, pues tampoco es que vayas a sacar mala calificación, porque pues a veces uno se extiende. Pero lo ideal es que sea de 1 minuto. ¿Es necesario que uno aparezca o solamente mediante...? Buena pregunta. Puedes hacerlo de las 2 formas, pero lo ideal es que ustedes aparezcan en cámara. Lo que les digo, lo que les dije anteriormente, tienen la posibilidad de hacerlo de las 2 formas, de presentar la diapositiva y ahí aparece como un recuadro, como un recuadro, donde se aparece la cámara y la imagen de la persona que está hablando. Entonces, eso es lo ideal, que aparezcan las 2 cosas, tanto ustedes como las imágenes que están mostrando de la situación planteada. José, ¿tienes o ya hablaste? Hola, profe, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Hola, José, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias, Bien, José. gracias, profe. Sí, profe, bueno, digamos como ya lo que también plantea la compañera Dania, que es muy buen ejemplo, este tipo de texto, pues pensaría que va como un tanto más bien un texto de relato y lo otro argumentativo es como lo de las 3 facetas, o sea, es decir, cómo me comunico tanto en pasivo y, digamos, agresivo o el asertivo, ¿cierto? ¿Cómo funciona? Exactamente, exacto. El texto es mixto, es un relato de la historia que tú estás contando, pero pues también es argumentativo porque la idea es que tú dejes tu punto de vista frente al tema y al final digas y hagas una reflexión frente a cuál es la mejor forma de comunicarte. Entonces, por eso decimos que es un texto argumentativo, porque no solo estás narrando una historia, algo literario, sino que también estás exponiendo tu punto de vista frente al tema planteado. Y pues la idea es que ustedes vayan practicando también cómo llevar a cabo textos argumentativos. Claro, profe, gracias. No, gracias a ti, José. Muchas gracias por tu pregunta. Excelente intervención. Sandra. Profe, buenas noches. Y a todos, buenas noches. Hola, Sandra. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Haciéndole seguimiento a la guía de formación, prácticamente yo visualizo que va a ser la evidencia 7 y 8, es la que quedaría subida en este momento, ¿verdad, profe? De acuerdo a la guía, ya miramos la guía. Espérame un segundo. Porque me quedó la duda, me puse de chisme a mirar la guía y el video sería 8,
y la 7 se cruzaría con una actividad que ya entregamos, profe. No sé, ¿me confirma, por favor? La actividad 7 es el informe de mejoras de productos y procesos Sí. que ya la entregaron, ¿cierto? Ajá. Y la 8 es la que yo les estoy planteando. Ok. Es que tú tienes en la diapositiva de la evidencia tenías Ah, como ok. de 7, Tengo 7. Ah, ok. para no Qué confundir. buen punto. Qué pena. Eso fue un error de digitación. Es la evidencia 8. Muchas gracias para dar claridad frente al tema, porque eso les confunde. ¿Y cómo va con las evidencias? ¿Si estás, aparentemente estás al día? Por lo menos pues yo voy al día, profe, pero bueno, ahí vamos, aprendiendo. Ah, bueno, te felicito porque no es fácil. Sí. Yo estoy Les retrasada. reconozco que no es fácil, pero pues saben que cuenta con el apoyo de nosotros para cualquier cosa en sesiones personalizadas. La idea es que todos logren superar con éxito el tecnólogo, que les va, pues que les sirve. Profesionalmente, realmente les va a abrir muchas puertas y espero que se sientan a gusto con la formación. ¿Alguien más tiene alguna interrogante? Digo yo, profe, Sandra. para no confundirnos. Su merced nos dice que el escrito es máximo de 2 hojas y el video de 1 minuto, ¿verdad? Sí, Sandra. Pues no sé, profe, como para claridad para los compañeros que de pronto no estén en sesión hoy o que miren el video. En la guía dice que máximo 1 página y que el video No, máximo sí, 2 sí, minutos. no sé, es que la verdad es que le hice algunas modificaciones. La guía Ok. no está y buena claridad. Esta noche yo la ajusto porque no la pude configurar, todavía no está configurada la evidencia, porque faltaba, bueno, es un asunto técnico que la estructura técnica me tenía que colaborar ahí. Pero la guía que tú estás viendo, hay algunos ajustes de la evidencia. Pero ya mañana cuando la visualice ya queda con las especificaciones que yo les acabo de suministrar. Profe, o sea que la guía va a cambiar en No, contenido simplemente no. o Solo esta solamente evidencia, ya. solo esta evidencia en particular, porque yo la cambié porque estaba planteada distinta. Yo vi que los aprendices de las anteriores fichas antes de ustedes habían tenido algunas dificultades, que no habían entendido muy bien lo que tenían que hacer, entonces les hice algunos ajustes. Va. Pero ya mañana ya queda publicada y ya con las especificaciones que les acabo de decir. Vale, mi profe. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sandra. Un abrazo. ¿Alguien más tiene alguna duda frente a la temática o a la evidencia? Bueno, al parecer no, ya van a ser las 9 de la noche, ya están cansados. Diego, creo que va a hablar. No, bueno, profe, pues de los videos que de pronto usted nos reprodujo el día de hoy, usted los puede compartir para tenerlos por ahí de referencia. Sí, claro que sí, con mucho gusto, Diego. Yo se los comparto por el grupo de WhatsApp. Adicional, voy a elaborar un video explicando brevemente la evidencia para los que no asistieron a la sesión y para que quede claridad sobre los puntos que contiene, así como hicimos con el informe que les presenté una plantilla. Entonces, la idea es darles todos los recursos para que ustedes presenten una evidencia buena y no tenga que devolvérsela, sino que prueben. Pues por lo menos los que están acá sé que todos la van a probar porque todos son muy pilos. Ok, profe, muy amable, gracias. No, gracias a ti, Diego. Bueno, siendo las 8:57 de la noche, les agradezco mucho por su asistencia. Que tengan un feliz fin de semana. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya saben cuáles son los canales de atención con los que se pueden comunicar con nosotros.
Muchas gracias por el privilegio de su tiempo. Dios los bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias a todos. Feliz noche. Chao, profe, Muy gracias. amable. Gracias, Chao, feliz José. noche a Chao, todos. Mayerly. Chao, Chao, Dani. chao. Gracias, profe.